de verdad, de justicia y de reparación. Con el narcotráfico, para poner un ejemplo, no nos han hablado de su sociedad con el Chapo Guzmán, ni con el cartel de Sinaloa, las FARC, ni con el cartel de los Solis. No nos han dado una ruta, no nos han dado un nombre de socios, no nos han dicho dónde están los laboratorios. Y Jorge, lo más grave, estamos hablando con el mayor cartel de las drogas del mundo que no están dando ni un peso para resarcir a sus víctimas. Andrés, eso no nos gusta. Andrés, pero a ver, en marzo del 2015, y no acabo de entender bien cómo fue su cambio, en marzo del 2015 usted dijo lo siguiente: he sido un hombre de paz y me la he jugado por la paz, a mí me consta. La paz está por encima de cualquier diferencia política. Usted trató de lograr la paz. ¿En qué momento cambió usted? ¿Qué lo hizo cambiar? Aquí se acabó esa línea entre el bien y el mal, entre víctimas y victimarios, se borró. En mi gobierno quise hacer la paz, pero no pasé las líneas rojas. Cuando no pude negociar, yo no podía entregarle el país a las FARC. Ese día resolví romper el proceso. Santos avanzó, negoció y es lo que estamos viendo hoy. Hablando del presidente Juan Manuel Santos, recientemente tuvo una entrevista con Félix Bedú y le dijo lo siguiente: ¿usted insiste que hay envidia? Pues puede haber envidia, puede haber celos, puede haber, no sé, la condición humana, pues uno no la puede juzgar con esa severidad. Pregúntele a ellos. Así que le pregunto a usted, ¿hubo celos? ¿Hay envidia? ¿Hay algo personal en su posición, presidente, de no apoyar el proceso de paz? No, de no apoyar un proceso de paz, no. Porque aquí, Jorge, lo que nos están diciendo es que hoy llegó la paz a Colombia. No es así. El Ejército de Liberación Nacional sigue actuando. El narcotráfico hoy más que nunca sigue actuando. Los frentes más importantes de la FARC le han dicho a Iván Márquez y a Timochenko que no se someten a la paz y los paramilitares van a seguir actuando. Pero le contesto su pregunta. Esa pregunta también se la oí al presidente Santos, o la leí en el diario El País de España, que él no dormía rezando porque Uribe y Pastrana o le teníamos envidia o lo odiábamos. Yo le digo hoy otra vez desde aquí, Jorge, para que le diga al presidente Santos, ni lo envidio ni lo odio, que puede dormir absolutamente tranquilo. A mí los colombianos, Jorge, me dieron lo más importante que se le puede dar a un colombiano, que es el presidente de Colombia. Yo, Jorge, nombro a Juan Manuel Santos ministro de Hacienda mío. Juan Manuel fue mi ministro. Sí. Si yo no lo hubiera nombrado mi ministro de Hacienda, posiblemente nunca hubiera sido ministro de Defensa de Uribe. Y si no hubiera sido ministro de Defensa de Uribe, nunca había llegado a la presidencia. Por lo tanto, Jorge, usted entenderá que no hay ni odios y no hay envidias. Déjeme probar otra línea de cuestionamiento con Ernesto Samper. Yo sé que usted no quiere saber absolutamente nada de Ernesto Samper y lo entiendo. Usted públicamente ha dicho que él le robó las elecciones en 1994 después de haber recibido $6 millones del narcotráfico. Entiendo su argumento, señor Pastrana. Usted también ha dicho de Samper lo siguiente: cuando él tomó la posición a cargo de UNASUR, dijo, es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre. O sea, usted no quiere saber nada de Samper y Samper está apoyando el proceso de paz. Sí. ¿No tiene algo que ver que usted no quiere acercarse a ningún proyecto en el que Ernesto Samper esté involucrado? No, porque sería legitimar a Samper. El narcotráfico, Jorge, compró la presidencia de Colombia con Ernesto Samper. Imagínese usted cómo y de qué forma alguien, en el caso mexicano, por ejemplo, porque otro de los temas complicados aquí, Jorge, y perdón que no me lo ha preguntado, es la justicia. ¿Usted se imagina en México un tribunal conformado por el Chapo Guzmán, por el cartel de Sinaloa, la mitad de ese tribunal conformado por el Chapo Guzmán y la mitad por el presidente Peña Nieto, para que se juzgue, se perdone al Chapo Guzmán, pero que el Chapo Guzmán juzgue al presidente, a los ministros, a los policías, a los marinos, a quienes han perseguido la droga? Eso sería imposible en México. Y es lo que estamos viendo en Colombia. La mitad de un tribunal lo va a confirmar la FARC y la otra mitad la va a conformar el gobierno. ¿Es un golpe de Estado desde su punto de vista? Totalmente. El presidente Santos, en este caso, lo que ha tomado son leyes habilitantes en que el Congreso solo puede decir sí o no. Ese es un golpe de Estado al Congreso, al Legislativo. El golpe de Estado a la justicia. En Colombia, Jorge, yo le hago una pregunta. En Colombia, si yo cometo un delito o el presidente Santos comete un delito, ¿quién lo juzga? La Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia es buena para juzgar al presidente de Colombia, pero mala para juzgar a un guerrillero? Déjeme terminar con esta pregunta y a ver si le puedo tocar el corazón. Entiendo sus argumentos racionales, entiendo sus argumentos legales, pero sus hijos, señor Pastrana, nunca han vivido en paz. ¿No es esta la oportunidad que usted le puede dejar a sus hijos
Usted nunca ha vivido en paz, pero ahora la oportunidad es de sus hijos. ¿Por qué no darles esa oportunidad? Jorge, porque esta no es la paz de Colombia. La paz con narcotráfico no podrá haber paz. Usted que es mexicano, los mexicanos lo saben, no van a vivir en paz. Segundo, existiendo el ELN tampoco va a ser la paz el próximo lunes, o los paramilitares. Pero le voy a decir algo, Jorge, que a usted se le olvida. Yo soy víctima de este conflicto. Claro. Yo, personalmente. A mí me secuestró Pablo Escobar y vivo de milagro. Al padre de mi señora lo asesinaron en un secuestro, Jorge. A los tíos de mi señora los asesinaron la FARC en un secuestro. Yo perdoné a Popeye, mi secuestrador, fui a la cárcel. Por lo tanto, yo tengo ese corazón que usted cree que yo no tengo. Pero ese no es el país que le quiero para mis hijos. No es entregarle a Colombia el narcotráfico. No es entregarle Colombia a quien ni siquiera pidió perdón. Andrés Pastrana, gracias por hablar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Jorge. Ingrid, una vez más, gracias por hablar con nosotros y me encanta siempre verte bien, pero sobre todo verte libre. Tan bello, Jorge. Mil gracias. Un placer para mí estar contigo de nuevo. Ingrid, si alguien podría haberle dicho que no al proceso de paz, eres tú, después de haber estado secuestrado durante más de 6 años. ¿Cómo llegas a esta decisión de decirle sí a la paz a pesar de todo lo que viviste? Porque yo creo que tenemos que cerrar una puerta a un siglo de violencia, de crueldad. Para mí esta guerra, si te la resumo, es la imagen de cuerpos mutilados que queman para desaparecer las evidencias del crimen, o de las cabezas decapitadas de hombres y mujeres con las cuales sus enemigos juegan al fútbol. Cuando yo pienso en eso, es tan horrible lo que para mí es la guerra, lo que nosotros sufrimos, lo que vivimos, que cualquier cosa hay que hacer con tal de que esto se acabe. Tú dijiste en una entrevista al País lo siguiente: tengo sentimientos difíciles de gestionar, sobre todo cuando veo el sufrimiento de mis hijos. Mi ausencia de casi 7 años en sus vidas ha dejado un dolor y a mí me duele. ¿Cómo perdonaste? Mira, yo tengo una decisión de la voluntad de perdonar, porque siento que es el camino recto, siento que es también lo que me libera del pasado, es por lo tanto una decisión racional que he tomado, pero hay momentos en que vuelven las memorias o veo el sufrimiento de mis hijos, recordando la ausencia de tantos años, y es verdad que me duele mucho. Entonces esta paz para nosotros las víctimas es agridulce. O sea, me estás hablando que esta es una decisión racional, pero la realidad, Ingrid, es que es muy probable que tus secuestradores y tus torturadores estén libres en Colombia y que en alguno de tus viajes a Colombia te los pudieras encontrar. Si estuvieran ahí, ¿qué les dirías? ¿Y cómo te sentirías que esos que te torturaron y te secuestraron van a estar libres? Mira, Jorge, yo tengo muy claro que para mí en lo personal no va a haber justicia. No va a haber justicia porque los hechos que llevaron a mi secuestro, durante mi secuestro se creó una versión tan amañada para que todos se pudieran lavar las manos, que yo sé que en mi caso no habrá justicia sobre mis hijos, no habrá justicia como en mi caso para muchas víctimas. Pero eso no quiere decir que haya impunidad, porque por primera vez los colombianos vamos a ver a estas personas que nos hicieron tanto daño enfrentando un tribunal con unos jueces ante los cuales van a tener que confesar lo que sucedió en esa guerra, dar su versión de los hechos y pagar una sentencia. Esa sentencia se puede debatir si es una sentencia suficiente o no, pero fíjate que en Colombia lo que hay hoy en día es impunidad. Ingrid, tú has dicho que la posibilidad de paz en Colombia, la mayor parte de mis amigos, incluyéndote, no han vivido un solo día de su vida en paz. Tú has dicho que esto es ahora o nunca. ¿Cómo explicas la actitud de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que han decidido decirle no a la paz? Yo creo que para ellos individualmente es muy duro, porque Juan Manuel Santos logró lo que ellos querían hacer y que no lograron. Entonces ver que la historia se les escapa de entre las manos y que va a ser Juan Manuel el que fue el ministro de ellos, porque Juan Manuel fue ministro de ambos, que va a finalmente tener los réditos de este proceso y que va a quedar en los libros de la historia, que probablemente es posible que también gane el Nobel de la Paz,
pues para ellos es algo que en el ego de ellos mismos, en la posición de la historia y para lo que ellos representan, es muy duro. Y termino con esto. La primera vez que yo te conocí, tú me prometiste que ibas a ser presidenta de Colombia y que me ibas a llevar al Palacio de Nariño, tú como presidenta. Supongo que esa promesa ya no se podrá cumplir, ¿verdad? Dios es el único que sabe qué nos pueda pasar, pero fíjate que si esa promesa tenía sentido, era porque en ese momento el gran sueño era poderle entregar a Colombia un país diferente, un país con paz. Y aún si yo no soy presidente, fíjate que hoy hay paz en Colombia y ese es un sueño que se realiza y tú y yo podemos sentirnos muy felices. Claro, y yo feliz de verte bien y de nuevo libre. Gracias, Ingrid, un abrazo. Tan bello, Jorge, te quiero mucho, tú Igualmente. lo sabes. Gracias, Ingrid, hasta luego.